Hola oyentes y videntes de Radio Sefarad. Estamos nuevamente con el profesor Ari Katsovich. Él es el profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Qué tal, Ari? Hola, buenas tardes desde Jerusalén. Bueno, estamos todos inmersos en una guerra que se anunció que iba a durar aproximadamente un mes. Estamos a punto de cumplir ese mes y hay algunas cosas que parecen, noticias que parecían que se podía adelantar y hacer más corta, otras que vaticinaban que esto iba a ser un poco más largo, otras que iba a ser un pantano y iba a ser muy largo, pero más allá del terreno militar, queremos hablar contigo algo que hemos titulado muchas veces, que habíamos hablado contigo el día después. En este caso, el día después de esta guerra. ¿Va a servir para algo? ¿Va a acabar con el régimen iraní? ¿Va a acabar con la amenaza iraní? ¿Cómo se ve desde Israel y cómo se ve desde tu perspectiva? Sí, porque contestar cómo se ve desde Israel y cómo se ve mi perspectiva no es necesariamente idéntico, ¿no? Es decir, la realidad siempre es compleja y como bien preguntaste, Jorge, hay mucha incertidumbre en este caso. Empecemos, por ejemplo, con el tema de la supervivencia del régimen. Si Estados Unidos, lo que estamos todos siguiendo, pasó un plan de 15 puntos a través de Pakistán a Irán, entonces Estados Unidos está asumiendo que está negociando con este régimen. Es decir, que el régimen actual, a pesar que Trump puede decir hemos cambiado el régimen porque se ha eliminado a la mayor parte de su cúpula política y militar, pero sigue siendo el mismo régimen. Capaz que el presidente Trump está pensando en términos de Venezuela y cambiase a Maduro por la Delcy Rodríguez, ¿no? Pero el primer punto es que de hecho se está negociando con el régimen, o por lo menos Estados Unidos intenta, si como dijiste, el plazo es un mes, y al parecer mi corazonada o mi análisis es que el presidente Trump quiere terminar la guerra, que no es necesariamente la postura o la posición del primer ministro israelí. Es decir, hay intereses comunes de ambos países, el socio mayor es Estados Unidos, Israel es el socio menor. Entonces, la pregunta es que nuevamente estamos improvisando o conjeturando respecto al futuro o al día después, asumiendo que el régimen, una salida diplomática implica que el régimen queda en pie. Y una salida diplomática implica que por lo menos se debe solucionar el tema nuclear, que es el tema más candente. El tema más candente es qué hacer con esos 440 o 450 kilos de uranio enriquecido a nivel de 60%, que puede ser elaborado a nivel militar y producir bombas. Porque si este régimen va a sobrevivir y va a cantar victoria porque va a sobrevivir, si no se llega a un acuerdo diplomático, la situación después de la guerra, y tú sabes, y los oyentes, que yo generalmente soy optimista, acá no lo soy, va a tener la motivación más grande, como el caso de Corea del Norte, de utilizar esos 440 kilos para llegar a una bomba nuclear, porque una bomba nuclear le va a dar, como se dice, la póliza de seguridad, ¿no? Para que no sea atacado una tercera vez por Estados Unidos e Israel. Esa es una posibilidad. Así todo, yo creo que desde mi análisis, lo mejor podría ser llegar a un acuerdo de una salida diplomática. Y el presidente Trump está apurado porque lo que al parecer no pensaron en su planificación estratégica es precisamente el hecho que se ha cerrado el estrecho de Hormuz y la reacción en cadena desde el punto de vista económico, economía global, exportación del petróleo, precio del petróleo, etc.
Número uno. Número dos, estamos jugando a escenarios alternativos. Creo que estaba leyendo que en las últimas horas Irán dijo no aceptamos el plan de los 15 puntos de Estados Unidos. Es decir, vamos a seguir. Y eso le va a crear un dilema al presidente Trump qué hacer. En principio él puede decir, ya cantó victoria, creo que ayer dijo ya que Estados Unidos ganó la guerra, puede salir unilateralmente, ¿no? Y dejar todo en el aire. Pero otra posibilidad, y Trump en ese sentido es astuto, está jugando, hay varios días, creo que hasta el sábado o hasta el domingo, ¿no? De ver qué hacer y mientras tanto están llegando los Mariners, están llegando los paracaidistas y una segunda posibilidad es la escalada, es decir, la guerra todavía puede escalar, porque recordemos a los oyentes que hace 4 días atrás el presidente Trump dijo en 48 horas, si no se abre el estrecho de Hormuz, vamos a destruir las infraestructuras eléctricas de Irán. Irán dijo, si van a hacer eso, nosotros vamos a contraatacar y destruir las infraestructuras eléctricas o energéticas de los países del Golfo. Entonces, esto es bien complicado. En el day after, si el régimen va a sobrevivir, si va a sobrevivir después de un acuerdo, yo creo que es un escenario más benigno, a pesar que el régimen va a quedar en pie con una gran intención de venganza y siendo quizás en cierta forma peligroso tanto hacia Israel como hacia los países del Golfo Árabe, ¿no? Que han sido también víctimas del contraataque iraní y lo que es notable, países que han comprado un montón de armamentos como Arabia Saudita o los Emiratos, hasta el día de hoy no los han utilizado, ¿no? Es decir, no han contraatacado a Irán, solamente utilizan para la defensa antiaérea, ¿no? Entonces, un régimen que queda, si va a haber un acuerdo va a ser mejor, si el régimen que queda después de la guerra va a caer o no, también es una gran pregunta, porque es indudable que Estados Unidos e Israel en estas prácticamente, ¿cuántos ya van? Casi 4 semanas, han destruido, no solamente han destruido la infraestructura militar, misiles, de hecho no se ha atacado prácticamente a los reactores nucleares, porque eso ocurrió en la guerra anterior de junio, pero también han incrementado los problemas económicos y han también eliminado o tratando de eliminar a elementos dentro del gobierno del régimen, ¿no? De seguridad interna, etcétera. Entonces el régimen obviamente va a estar mucho más debilitado y va a tener que centrarse en sus problemas internos. Para terminar esta primera pregunta, porque yo puedo seguir monologando, yo espero que la reacción iraní de decir no vamos a negociar es lo que de acuerdo a los textos en bargaining, en regateo y en negociación, así se empieza, ¿no? Entonces acá vamos a ver en qué medida Pakistán, Egipto, Turquía, muchos países tienen un interés muy claro en que esta guerra se acabe lo más rápido posible. Lo que es notable, hay una lista muy larga de países que quieran que la guerra se acabe, me parece, y lo digo con cierto pesar, no incluye a mi gobierno. Bueno, pero entre los países que sí quieren que esto siga adelante, están muchos de esos que tú habías mencionado que le compran armamento a Estados Unidos, como está Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait. Eh, Puede ser de que Estados Unidos diga, bueno, yo me retiro del conflicto, pero sigan Israel por una parte y esta coordinación de algunos países árabes del Golfo Pérsico que sigan machacando lo que quede de Irán.
A mí me parece un escenario no demasiado real. Lo que uno sí se puede sorprender que luego de 3 semanas y media no ha habido una reacción militar de Arabia Saudita y de los Emiratos. Y respecto a Arabia Saudita, uno lee noticias contradictorias, que por un lado Arabia Saudita quiere que la guerra se termine porque obviamente le crea problemas económicos, por el otro lado, en forma no abierta o no burda, como es el caso de nuestro primer ministro, le incita al presidente Trump seguir, machacar a Irán, ¿no? Pero mi impresión es obvio, y esto Egipto creo que ahora va a tratar de hacer una especie de coordinación de seguridad de los países árabes. Egipto es uno de los países árabes que no ha sido tocada por la guerra. Es decir, Egipto está sufriendo en términos económicos, ¿no? Porque Egipto es un país pobre y es un país que va a ser afectado si los precios de los fertilizantes, el petróleo, el gas sube, pero Egipto tiene un interés muy claro en que esta guerra se termine. Turquía se quiere perfilar como el mediador, ¿no? Como la potencia importante en la región. Y te digo, Jorge, acá se está hablando, por lo menos lo que estoy leyendo y siguiendo, que esto puede también involucrar no solo a los países de la región, sino a las potencias. Es decir, China, que China tampoco depende demasiado del petróleo de Irán y del Golfo, porque China ha diversificado, China lo juega en forma muy inteligente, pero yo creo que China también podría jugar un papel, disculpa, protagónico en mediar, e inclusive el malo de la película, que es el señor Putin, ¿no? Rusia también tiene excelentes relaciones con Irán y también puede jugar un rol en mediar el fin de esta guerra. Por eso yo ya hace 3 semanas y media que digo, esta yo la llamo la tercera guerra del Golfo. No es el principio de la tercera guerra mundial, nada que ver, pero es obviamente la tercera guerra del Golfo y lo que vos ves en forma clara, y esto es como un patrón, ¿no? Un pattern, que hay una campaña táctica militar brillante. Esto es una operación conjunta, Estados Unidos e Israel, inteligencia, los aviadores y demás, pero no hay una visión estratégica. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Esto es muy, muy confuso. Y te digo, Jorge, a mí lo que me preocupa como uno de los, digamos, consecuencias de esta guerra es que yo creo que esto se debe ver en España, se debe ver en Europa en general, en Estados Unidos, que digamos, se explica esta guerra como que el primer ministro Netanyahu logró engatusar, se usó el término, al presidente Trump, ¿no? A entrar en la guerra. Y eso es mucho más complicado, ¿no? Yo en los medios en América Latina dije más de una vez, el presidente Trump es mayor de edad, es responsable de sus acciones. Es decir, el presidente Trump entra en esta guerra no por el lobby israelí o porque Netanyahu ya 40 años tiene, ¿no?, una cuenta abierta contra Irán, sino es su decisión. Por eso acá el presidente Trump es el que va a jugar el rol protagónico de ver cómo esta guerra se va a terminar. Pero en Estados Unidos supongo que la gente se pregunta cuál es el interés de Estados Unidos en esta guerra. Desde el punto de vista israelí es mucho más claro, porque Irán desde el 79 tiene su discurso genocida, ¿no?, en contra de la entidad sionista, en contra de Israel, y también en forma práctica Irán ha estado involucrada en acciones terroristas, en financiar a Hezbollah, en financiar a Hamas, en estar detrás de los atentados de Buenos Aires del 92 y del 94, ¿no? Entonces, es muy claro desde el punto de vista israelí
La amenaza es real, pero desde el punto de vista de Estados Unidos es más complicado explicarlo. Bueno, para las cosas que son complicadas de explicar, nosotros solemos recurrir a que nos las expliques un poco. No siempre son fáciles de entender, incluso con las explicaciones, y como hemos visto, lo único que se puede poner sobre la mesa son las distintas alternativas, pero uno no puede saber por dónde van a tirar los tiros y mucho menos con un presidente como Trump, que si hay algo que lo caracteriza es que es bastante impredecible, no solamente difícil de interpretar para los de un continente u otro, sino creo que para todo el mundo es un enigma qué quiere decir cuando dice algo. O por ejemplo, este alto el fuego de 5 días, si es realmente para entablar negociaciones o es para que lleguen los marines y despejen esta isla del Golfo Pérsico y comience la operación. Pues nada, me imagino que si la cosa sigue, tendremos que volver a molestarte y a preguntarte cuál va a ser el próximo capítulo que podamos esperar ver. Muchas gracias, profesor Ariel Katsovich, y esperemos que la próxima sea para hablar de que por fin, al menos este capítulo, ya se ha solucionado y entramos en una era mucho más tranquila. Gracias a ti. Hasta pronto.